Comando Sur de los Estados Unidos acaba de decir con su propia voz que está listo para todo. No lo dijo un analista, no lo dijo un exiliado, lo dijo la institución militar que tiene bajo su mando cada operación americana en este hemisferio, la misma que ejecutó la captura de Nicolás Maduro, y del otro lado del estrecho de la Florida, la cúpula castrista respondió con algo que suena a valentía, pero que cuando lo analizas número por número, hombre por hombre, dólar por dólar, se convierte en la confesión más grande de debilidad que ese régimen ha hecho en años. Dicen que van a resistir, pero ¿resistir con qué? ¿Con un ejército reducido a una sombra? ¿Con soldados que venden pólvora en el mercado negro? ¿Con un pueblo que protesta todas las noches contra ellos mismos? Hoy vamos a poner lado a lado el poder real del ejército más grande del mundo contra lo que le queda al régimen cubano. Y al final de este video, ustedes van a tener la respuesta para la pregunta que nadie se atreve a poner con fecha exacta. El Comando Sur de los Estados Unidos es la estructura militar responsable de todas las operaciones americanas en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Y es específicamente la institución que coordinó la operación Southern Spear, la misma que meses atrás terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Este comando acaba de emitir un mensaje que no necesita traducción diplomática. Están preparados para cualquier escenario en cualquier país de la región. Este canal ya documentó que más de 9.400 efectivos americanos permanecen posicionados en el Caribe bajo esa misma operación. La 24ª Unidad Expedicionaria de Marines activa desde finales de mayo. Roosevelt Roads en Puerto Rico, completamente operativa. El USS Nimitz desplegado desde el 20 de mayo. Y a eso se suma algo que ya documentamos en un video anterior. Un avión de patrulla P-8A Poseidon, que después de 150 horas de vigilancia perimetral alrededor de Cuba, entró directamente en su espacio aéreo al oeste de Santiago de Cuba. Un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el P-8A Poseidon, ha vuelto a sobrevolar la isla, el perímetro, es decir, alrededor, para recolectar información de inteligencia, en este caso en la zona sur de Cuba. Durante su recorrido, entró en el espacio aéreo del territorio cubano al oeste de la ciudad de Santiago de Cuba. Habíamos visto muchos sobrevuelos del Poseidón, pero el hecho de que entre en el espacio aéreo de la isla es ir un paso más allá por parte del Pentágono en medio de esos vuelos de reconocimiento con los que recogen inteligencia. ¿Para qué? Para una posible intervención militar, según informes de inteligencia y planes del Pentágono, para atacar Cuba. El Comando Sur no habla en abstracto, habla con tropas ya posicionadas, con aviones que ya volaron dentro del territorio cubano y con un plan de asalto aéreo liderado por la 101 División Aerotransportada, que este canal ya reveló que está esperando en el escritorio del presidente. Y Trump ya puso una ventana de tiempo sobre la mesa en televisión nacional, diciendo que en Cuba van a pasar muchas cosas en los próximos tal vez 2 meses. Frente a todo esto, la cúpula cubana no respondió con silencio, respondió con un desafío. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de intentar apropiarse del país mediante lo que demostró una política genocida. Y va a cambiar la forma en que entienden lo que realmente significa resistir para el régimen cubano. Este canal ya documentó cómo el canciller Bruno Rodríguez respondió a las filtraciones sobre los planes militares del Pentágono. Dijo que una acción de ese tipo provocaría un baño de sangre, que morirían miles de cubanos y también jóvenes estadounidenses, y que Cuba no representa una amenaza para nadie. Y la Asamblea Nacional del Poder Popular fue todavía más lejos. Aprobó una declaración formal advirtiendo que cualquier intervención militar estadounidense tropezará con la férrea e inclaudicable resistencia del pueblo cubano, que no cederá un palmo de su territorio. La declaración dice, textualmente, provocará muertes y destrucción y conducirá a un baño de sangre, pero no alcanzará el objetivo de subordinar a Cuba al dictado neocolonial de los Estados Unidos. Esa es la posición oficial, resistencia total, sin ceder, sin importar el costo. Díaz-Canel issued the warning in a post on X and added that, quote, Cuba does not pose a threat.
His post follows an Axios report published a day earlier citing classified intelligence that said Cuba had acquired more than 300 military drones. Ahora bien, la lectura habitual de esta declaración es que refleja convicción ideológica, la misma retórica de resistencia que el régimen ha usado durante 67 años. Pero hay algo que esa lectura no explica, y es que esta declaración de resistencia se hizo exactamente en el mismo periodo en que el régimen desplegaba armas antiaéreas para proteger a Díaz-Canel en un acto público. En el mismo periodo en que Raúl Castro rompía 3 décadas de presencia constante decidiendo no aparecer. Y en el mismo periodo en que un avión americano ya había entrado en su espacio aéreo sin respuesta antiaérea real. Un régimen que verdaderamente confía en su capacidad de resistencia no necesita esconder a su líder histórico ni blindarse con sistemas antiaéreos en un desfile. La retórica de resistiremos hasta el final y la evidencia de nos estamos escondiendo por miedo no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y para entender exactamente cuánto puede resistir ese régimen en términos reales, necesitamos poner los números sobre la mesa. Incluso si todo lo que se lista funciona a la perfección, lo cual es muy poco probable, siguen siendo tecnologías de hace más de 50 años sin mantenimiento óptimo. No son un enemigo serio para la tecnología estadounidense actual. Eso es completamente real. Sin embargo, aquí está la clave de la defensa cubana. Su plan nunca sería derrotar militarmente a Estados Unidos. Su plan consistiría en aguantar, sobrevivir, estirar la guerra lo más posible. Estados Unidos mantiene el presupuesto de defensa más grande del planeta, superando los 800.000 millones de dólares anuales, con más de 1.300.000 efectivos activos en las 4 ramas principales, más reservas que superan otro 1.000.000 de personas. Este canal ya documentó en el análisis del poder militar americano en el Medio Oriente que Estados Unidos mantiene aproximadamente 19 bases solo en esa región, con más de 40.000 hombres, cazas F-16, F-22 y F-35 operando desde bases terrestres y desde portaaviones. El ataque a Irán demostró que Estados Unidos no tiene contrapeso militar real en operaciones de precisión. El USS Nimitz, ya posicionado en la región del Caribe, es uno de 11 portaaviones de ese tipo que posee Estados Unidos, capacidad para 60 aeronaves. Tripulación de 6.000 personas, propulsión nuclear con autonomía de 10 años de navegación continua, y este canal ya documentó que antes del ataque aéreo sobre Irán, submarinos americanos dispararon alrededor de 24 misiles Tomahawk con precisión quirúrgica, tecnología que Washington ya demostró que puede desplegar desde el mar sin que el objetivo tenga capacidad real de anticiparla. Y sumado a todo eso, la 101 División Aerotransportada, la única unidad especializada del ejército americano en asaltos aéreos masivos con un plan táctico ya completo para Cuba, según la filtración de CBS News, que este canal ya analizó en detalle. Es el ejército que el régimen cubano dice que va a resistir. Ahora veamos con qué piensan hacerlo. Este canal ya documentó en el análisis completo del poder militar de las FARC que Cuba llegó a tener más de 235.000 militares activos a comienzos de los 90, cuando era considerada una fuerza armada de primer mundo en un país del tercer mundo. Hoy, las estimaciones sitúan el personal activo en un máximo de 50.000 integrantes, menos de una cuarta parte de su capacidad máxima histórica. En San Antonio de los Baños, la base que alguna vez albergó la fuerza aérea más potente de América Latina, hoy es descrita como un cementerio de aviones. Los MiG-29 llevan años sin poder volar. Los MiG-23 sirven como donantes de piezas para mantener operativos algunos helicópteros. Apenas queda una veintena de aeronaves operativas en toda la isla, entre helicópteros, algunos aviones de entrenamiento y transporte Antonov, y este canal ya documentó que la última línea de defensa aérea cubana son 144 lanzadores de misiles S-125 Pechora, sistemas soviéticos originales de los años 50 que Bielorrusia apenas logró parchar en 2025 con una actualización de emergencia. Cuba no tiene drones de combate. Su defensa antiaérea moderna prácticamente no existe.
La Marina de Guerra cubana mantiene 33 embarcaciones, todas de carácter estrictamente costero, sin fragatas modernas, sin submarinos operativos confirmados. El prototipo de submarino de bolsillo Delfín permanece amarrado en cabañas desde hace años, sin señales de actividad. En tierra, Cuba tiene más de 300 tanques T-54, T-55 y T-62 y más de 1.200 blindados ligeros, todos ellos de fabricación soviética, mantenidos con piezas canibalizadas y soldaduras improvisadas. Un museo rodante que en cualquier otro país sería chatarra. Ahora bien, la lectura habitual sobre esta comparación es simplemente concluir que Cuba no tiene ninguna posibilidad militar frente a Estados Unidos y detenerse ahí. Pero hay algo que esa conclusión no explica del todo. Un ejército débil no necesariamente colapsa de inmediato ante un ataque directo. La verdadera pregunta no es si Cuba puede ganar una guerra convencional. Ya sabemos que no puede. La pregunta real es cuánto tiempo puede sostener siquiera una resistencia simbólica y qué está pasando con el otro frente que ese ejército tendría que enfrentar simultáneamente. Porque mientras el régimen prepara sus tanques oxidados para un enemigo externo, tiene un segundo frente abierto que nunca deja de sangrar. Y ese frente está dentro de sus propias calles. Este canal ya documentó con cifras verificadas que en mayo de 2026 Cuba registró 1.311 protestas, denuncias y expresiones críticas espontáneas. Y en junio, 107 manifestaciones presenciales, el récord histórico del monitoreo, con un aumento del 42% respecto al mes anterior, cacerolazos en 12 municipios habaneros en una sola noche, fogatas en El Vedado, estaciones de policía apedreadas en La Lisa, sedes del Partido Comunista incendiadas en Morón, un adolescente de 16 años herido de bala durante una protesta en marzo. Y este canal ya reveló el dato más importante de todos: 406 desafíos directos al Estado policial documentados solo en junio. No son protestas por hambre o por apagones únicamente. Es un pueblo confrontando directamente a la autoridad represiva del régimen noche tras noche. Aquí está lo que el régimen cubano tiene que resolver y que ningún comunicado de resistencia puede ocultar. Tiene, en teoría, que preparar 50.000 efectivos. Sin combustible, sin aviones operativos, sin defensa antiaérea moderna para enfrentar al ejército más poderoso del planeta. Y al mismo tiempo tiene que sostener un segundo frente de combate todas las noches contra su propio pueblo, que ya perdió el miedo y que apedrea estaciones de policía en municipios de toda la isla. Y aquí es donde esta historia da el giro que responde la pregunta que hicimos al principio, porque la mayoría de los análisis tratan la amenaza americana y las protestas internas como dos problemas separados que el régimen enfrenta al mismo tiempo, por mala suerte. Pero no son dos problemas separados, son el mismo problema, visto desde dos ángulos. Un régimen que gasta sus últimos recursos militares en desplegar armas antiaéreas para proteger a Díaz-Canel de un enemigo externo. No tiene capacidad real de sostener simultáneamente un aparato represivo efectivo contra 406 desafíos directos al Estado policial en un solo mes. Cada soldado, cada camioneta con sistema antiaéreo, cada boina negra desplegada en una esquina de La Habana para reprimir un cacerolazo. Es un recurso que no está disponible para una eventual defensa real contra Estados Unidos. El régimen no tiene un ejército para dos guerras. Tiene un ejército que ya colapsó parcialmente intentando pelear solo una. Y el pueblo cubano, sin saberlo, formalmente se ha convertido en el segundo frente que agota exactamente los mismos recursos que supuestamente están reservados para resistir una invasión. Esta vez voy a mostrarles la convergencia como una balanza, porque de eso se trata exactamente lo que está ocurriendo entre Washington y La Habana. Y esta balanza no está equilibrada desde hace mucho tiempo. Más de 9.400 efectivos en el Caribe. El Comando Sur diciendo que está listo para todo. Un avión que ya cruzó espacio aéreo cubano sin respuesta. Un plan de asalto aéreo completo en el escritorio del presidente. Un ultimátum de 2 meses puesto en televisión nacional
un informe legal de 95 páginas ya publicado como cobertura ante el mundo. Un ejército reducido a menos de una cuarta parte de su capacidad histórica. 20 aeronaves operativas, misiles antiaéreos de los años 50 apenas parchados. Sin submarinos funcionales, un régimen que necesita esconder a su patriarca de 95 años y blindar a su presidente con armas antiaéreas en un desfile. Y hay un tercer elemento que ninguna balanza tradicional está midiendo: el pueblo cubano. 1.311 protestas en un mes, 406 confrontaciones directas contra el Estado. Ese peso no está del lado de Washington ni del lado de La Habana. Está creando una tercera fuerza que empuja hacia abajo el mismo platillo que ya se estaba hundiendo. Una balanza no se rompe cuando un lado es más pesado que el otro. Se rompe cuando el lado más liviano, además, empieza a perder piezas desde adentro. Y eso es exactamente lo que le está pasando al régimen cubano en este momento. Quiero decirles algo que no siempre digo en este canal. Ustedes quieren una fecha exacta y sería fácil y probablemente les generaría más vistas si yo les diera un día específico con hora y minuto. Como si tuviera acceso a información clasificada del Pentágono. No la tengo y cualquiera que se las dé con esa precisión tampoco la tiene. Pero sí sabemos, con evidencia documentada, que el Comando Sur dijo que está listo para todo y que ya tiene más de 9.400 efectivos posicionados en el Caribe, con un plan de asalto aéreo completo esperando orden final. Eso es un hecho documentado. Sabemos que Trump puso una ventana de 2 meses en televisión nacional y que el informe legal de 95 páginas del Departamento de Estado ya está publicado, funcionando como la justificación que Washington necesitaría ante el mundo. Eso es un hecho documentado. Sabemos que el ejército cubano, según cifras verificadas, tiene menos de una cuarta parte de la capacidad militar que tuvo hace 3 décadas, con aviones que no vuelan, defensas antiaéreas de los años 50 y sin submarinos operativos. Eso es un hecho documentado. Y sabemos que, mientras tanto, el propio pueblo cubano libra su propia guerra contra ese régimen todas las noches, con cacerolazos, con fogatas, con estaciones de policía apedreadas, agotando exactamente los mismos recursos que el régimen necesitaría para cualquier resistencia real. Eso también es un hecho documentado, 4 hechos documentados que no me dan una fecha exacta, pero sí me dan algo más importante que una fecha. El régimen cubano dice que va a resistir, pero resistir requiere recursos que ya no tiene, un ejército que ya no existe en su forma original y un pueblo que ya dejó de estar de su lado. La invasión, si finalmente llega en la forma de una operación militar directa, no vas a encontrar la resistencia que Bruno Rodríguez promete en sus comunicados. Va a encontrar lo que este video acaba de mostrarles con números reales. Por eso les pido que compartan este video, no por las vistas, sino porque el mundo necesita ver con datos verificables que la retórica de resistencia del régimen cubano es exactamente eso, retórica. Compártanlo ahora en todas sus redes. Y si no están suscritos, este es el momento. Activen la campanita. Porque cuando la balanza finalmente se rompa, ustedes tienen que ser los primeros en saberlo. Y ahora quiero escucharlos. Primera pregunta. El Comando Sur dijo que está listo para todo, mientras la cúpula castrista promete resistencia total. Con los números reales que acaban de ver, ¿creen que el régimen cubano puede sostener siquiera una resistencia simbólica o creen que colapsaría en cuestión de horas ante una operación directa? Atento. Segunda pregunta. El régimen está gastando recursos militares simultáneamente en 2 frentes. La posible amenaza americana y las protestas internas que no dejan de crecer. ¿Creen que esa doble presión es precisamente lo que está acelerando el colapso del régimen desde adentro más que cualquier acción militar externa? Tercera pregunta. Con toda la evidencia que hemos mostrado, el ultimátum de Trump, el informe legal de Rubio, el Comando Sur listo para todo y un ejército cubano reducido a una sombra, ¿creen que la invasión ocurrirá dentro de la ventana de 2 meses que Trump mencionó? ¿O creen que el régimen encontrará alguna forma de prolongar la situación
más allá de ese plazo? Quiero leer cada uno de sus comentarios, porque este debate no termina aquí. Termina cuando la balanza se rompa. Termina cuando Cuba sea libre. Soy Darwin Santana. Esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.